Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero que todos se encuentren muy bien, colegas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Walter Torre, soy el fundador de la red de IPKIN, la red más grande de innovación de América Latina. Hoy tengo un gusto enorme de presentar a un colega y un amigo, Oriol Cabané, que ya está ingresando aquí al sitio. Aquí lo tenemos a Oriol. Quiero presentarles a Oriol. ¿Cómo estás, Oriol? ¿Cómo Hola, estás? Walter. Hola, hola, muy bien, perfecto. Qué Aquí bueno. es... Lo bueno de estas presentaciones es que uno presenta a un gran colega y además un amigo. Eso es Ajá, lo más interesante de todo esto. Eh, Bueno, Oriol es una persona que ha trabajado en muchísimos países de América, ha trabajado también en Inglaterra, en Japón, bueno, en España, él es español, es de Cataluña, así que hoy nos va a sorprender con Feed Forward, un tema realmente maravilloso que desde IPKIN lo trabajamos como siempre de una forma diferente e innovadora. Los dejo con un gran consultor, un gran profesor, con muchísima experiencia internacional. Oriol, todo tuyo. Toda la gente te está esperando de muchísimos países. Gracias por estar con nosotros y dentro de IPKIN. muy bien, muchas gracias, Walter. ¿Qué tal todos? Buenas tardes a todo el mundo. Ven que tengo una pequeña presentación que voy a ir utilizando de vez en cuando, solamente para mostrar algunos puntos que quiero, pero la verdad que la idea de hoy es que se genere más debate y poder un poco decir algunos aspectos que en IPKIN siempre le damos mucha importancia y después un poco tener ese tiempo para debatir, ¿verdad? Si me presento así rápidamente, y de hecho había pensado un juego para poder presentarme, para hacerlo un poco más dinámico y para entregar un poco alguna herramienta, ¿no? Así que el juego a hacer es el siguiente. A ver, voy a parar esto, luego ya les pongo ahí, pero voy a parar esto porque quiero centrarme en esta dinámica para poder un poco que la gente que no me conozca, que me pueda conocer un poco a través de ya ir avanzando con alguna herramienta y demás. Quiero que hagamos un viaje. Y este viaje me gustaría mucho que fuera en auto, fuera un viaje en auto y en el viaje que tengamos absolutamente todo el tema de tiempo, dinero, todo está resuelto. O sea, no tenemos ningún problema con eso. Así que cada uno tiene que empezar a idear aquel viaje ideal o aquel viaje increíble que le gustaría hacer. Yo lo que voy a hacer es voy a ir dando algunas pautas y cada uno puede anotar, puede imaginar, como quiera, va a ir un poco armándose ese viaje. Y después les explico el por qué. Pero bueno, arranquemos fluyendo por ahí. Lo primero que les preguntaría o les pediría es, ¿cuál es el destino? Si yo puedo elegir todo el mundo, puedo ir donde yo quiera, ¿dónde me gustaría ir? ¿Cuál sería uno o varios destinos de ese viaje inventado que me gustaría hacer? También, importante antes de partir sería, ¿se imaginan con un mapa, Waze, algo o no? ¿O van directamente así sin nada? ¿Cómo sería la mejor manera? Van a darse cuenta que no hay que responder algo bueno o malo, aquí no estamos lidiando eso, sino solamente fluir con lo que cada uno se sienta más cómodo de cada decisión que va tomando. A partir de ahí, tenemos el destino, decidimos si llevamos mapa o no, salimos. ¿Cómo se imaginan la ruta? ¿Cómo se imagina la carretera? ¿Se imagina una carretera estrecha, ancha? ¿Cómo se la imaginan? ¿Sí? No tiene que ser la carretera que normalmente usan, sino la que ustedes prefieran o la que se están imaginando. ¿Cómo es el entorno de esa ruta, esa vegetación? Hay mucha selva, hay nieve, hay playa. ¿Qué se imaginan alrededor de toda esa ruta? ¿Y cómo van manejando ustedes? O sea, ¿se imaginan que el viaje va a ser directo al destino o van a ir haciendo paradas, van a ir tranquilos y de repente, sin ninguna planificación, ven un cartel que pone Playa Serpiente y se desvían? O no, yo voy directo al destino. ¿Cómo sería un poco el montaje o la manera de hacer? Yo les decía que el viaje tiene que ser en auto, así que les pregunto, ¿qué auto? ¿Cuál sería el auto ideal que les gustaría? Que puede ser el suyo, uno de alquiler, alguno que les gustaría, da igual, el que sea, pero sí quiero saber marca, modelo, incluso el color del auto, importante ese detalle. ¿Y con qué personas se imaginan haciendo este viaje? Puede ser que se imaginen solos o que vayan con quien sea, ¿sí? Con las personas que a ustedes les gustaría ir en ese viaje.
y qué objetos llevan dentro del auto y que sí o sí tienen que estar con ustedes. Finalmente, les preguntaría a ver cuál es la emoción, qué es el sentimiento que tiene que ver con este viaje. ¿Se sienten quizá ansiosos por llegar o están felices por poder salir y por poder estar viajando y demás y disfrutando con su gente? ¿O cuál sería esa emoción que tiene que ver con este viaje que han ido conmigo ideando y haciendo? Bien, yo ahora enseguida retomo el tema del viaje, pero como decía Walter, con Walter nos une una amistad desde hace ya varios años y lo mejor del mundo es cuando puedes trabajar con alguien que es amigo, porque al final eso es lo ideal, ¿no? Y además que cuando Walter te pide para la innovación y te pide, yo les cuento muy rápido que yo tuve la gran suerte de trabajar en una empresa que a mí me cambió mucho el paradigma y la manera de pensar, que fue en Starbucks. Mucha gente la critica porque el precio es caro, pero más allá de lo que pase por fuera o si es mejor o peor empresa, lo que está pasando por dentro de esa empresa realmente es muy bonito, es muy emocional, te protegen mucho desde ese lugar y yo como empecé desde muy jovencito, con 18 años, me dio la posibilidad de madurar y crecer en la vida conjunto con Starbucks. Y Starbucks me dio muchas herramientas más allá de lo profesional y muchas que tenían que ver con innovación y demás. Trabajando en Starbucks, yo arranqué como barista, ¿no? De abajo del todo y fui creciendo y fui promocionando y llegué a ser gerente de recursos humanos en una zona en Europa. Entonces, ustedes imaginarán que una empresa como esta, con esos perfiles, con ese tipo de funcionamiento, cuando yo como recursos humanos, uno de mis trabajos era hacer entrevistas, ¿no? Ustedes se imaginan a mí haciendo la típica entrevista esa de, disculpe, y usted David, ¿cuál es su debilidad? ¿Vieron la típica pregunta que todo el mundo hace en las entrevistas de trabajo? Y la persona, ¿no? El candidato responde, yo soy perfeccionista. ¿Vieron la típica respuesta que todo el mundo hace? Y normal, si hacemos las mismas preguntas, pues la gente ya sabe las respuestas, ¿no? Por eso yo creo que ese tipo de entrevistas no terminan de funcionar muy bien. ¿Saben cómo nosotros en Starbucks hacíamos entrevistas de trabajo? Sí, muchos seguro lo han acertado. Un viaje. Ese viaje que yo arrancaba y que empezábamos a hacer es la misma manera con la cual nosotros hacíamos entrevistas y veíamos perfiles. Fíjense esto, y es muy fácil. Ustedes, este viaje que han hecho conmigo ahora, si yo se lo hubiera pedido hace 5 años, ese viaje hubiera sido totalmente distinto. ¿Y por qué? Porque hace 5 años era una persona muy distinta a la que son hoy, ¿sí? Porque al final lo que te explica ese viaje es un perfil, es una persona con unos desafíos, con unos retos muy particulares. Y al final nosotros sabíamos el puesto a ocupar. Si yo tengo un puesto a ocupar y veo el perfil de la persona, veo si esa persona puede ocupar este puesto o no. Miren, esta herramienta la pueden utilizar para muchas utilidades. Primero, pueden utilizarla para ustedes mismos. Si yo me hago este viaje y es imposible que lo pueda manipular, porque es un viaje, voy haciendo, después leo el total del viaje y me voy a dar cuenta que ahí hay un tipo de persona, ¿no? Y es muy distinto a una persona que no tiene un destino claro o una persona que sí, que enseguida dijo el destino y voy ahí y otra vez. No es ni bueno ni es malo. El tema es que ya son distintos perfiles, distintas maneras de hacer. En ICWIN siempre hablamos de que nosotros no generamos ficción, lo que generamos es realidad. Y lo que queremos es tener perfiles reales para puestos reales. Entonces, si tengo un perfil mucho más así, hagamos un ejemplo. Muy rápido, ¿sí? Pero para que se entienda y para que se puedan llevar la herramienta y utilizarla ustedes en sus trabajos, con su gente, porque no solamente sirve para nuevos candidatos, también sirve y mucho para la gente que tengo en el día a día en mis equipos y ver cómo están esos equipos. Si yo hago este mismo ejercicio con mis equipos, veréis que cada uno de ellos es de una manera o de otra y tienen viajes distintos. A partir de ahí tengo que entender qué le puedo asignar a cada uno para, ¿sí? ¿Por qué? Si estoy en el mundo comercial, que ese es un ejemplo fácil porque todo el mundo conocemos, ¿no? Y necesitamos un comercial muy agresivo, que viaje y que esté dando vueltas y que sea muy resiliente porque le van a decir muchas veces que no y demás. Y es ese perfil, ese es el puesto que tenemos que cubrir. Y tenemos 2 viajes, un viaje más, me voy de Panamá hasta México, recta infinita, desierto alrededor, con un auto grande, así una monovolumen, con toda mi familia y demás, viendo Disney así para los chicos y algo relajado. O tenemos un viaje totalmente distinto que puede ser norte de Italia, con curvas, con un viaje de una persona individual que va sola, con un deportivo rojo. Si se dan cuenta, esos viajes te hablan no una persona ni mejor ni peor, sino una persona distinta. Entonces, la idea sería, para lo que yo, el puesto que ocupa,
qué perfil me puede mejorar o me puede ir mejor uno que otro. Esa es la primera herramienta que les quería mostrar. Me parece que es interesante y así un poco me doy a conocer, pero también sobre todo doy herramientas, que es un poco a lo que me dedico, ¿no? Dar herramientas, y en Ipkin siempre tenemos esa manía. Fíjense que la webinar de hoy va a ser rápida, fugaz, va a ser algo divertido, dinámico, y vamos a hablar solamente de 3 puntos. No quiero hacer así como la gran enciclopedia, y solamente 3 puntos porque en este del Feed Forward un poco lo que nos queremos centrar son en estos 3 puntos donde en Ipkin ya dentro del diplomado y demás profundizamos mucho más. Fíjense, el primer punto que vamos a hablar es menos feedback y más feed forward, ¿sí? Y ahí nos va a servir para entender qué es esto del feed forward, por qué se habla ahora tanto del feed forward y cómo eso del menos feedback, qué tiene que ver cuando el feedback siempre se había dicho que era una muy buena herramienta. Lo vamos a ver en el punto 1. Después vamos a introducirnos en el menos flexibilidad y más adaptabilidad. Estoy un poco, y estamos en Ipkin un poco hartos de escuchar tanto eso de, no, necesitamos ser flexibles, cuando seamos flexibles, no sé, pongámosle un punto ahí o profundicemos un poco sobre este tema porque también podemos aprender algo. Y tercero, y ahí eso sí que trabajamos muchísimo, es el tema de que la innovación y la colaboración son antinaturales. O sea, van en contra de la natura y cómo podemos hacer para darle vuelta a eso tan grave. Esos son los únicos 3 puntos que me gustaría con ustedes hoy empezar a hablar. Así que, para no perder más tiempo, empezamos con el punto número 1 y es feed forward y menos feedback, ¿no? Fíjense, y todos ustedes han escuchado y seguramente que muchos practican el feedback y yo considero que el feedback es una herramienta genial. O sea, me parece que es, aparte, súper útil y hay que usarla. O sea, cuando aquí decimos menos feedback y más feed forward, no estamos diciendo eliminar una u otra. No, estamos diciendo vamos a convivir con las dos, pero quizá hay momentos para una y momentos para dos. Déjenme que me explique y ahí vamos a ver si están de acuerdo conmigo o quizá no, porque puede ser que no, y luego lo podemos debatir incluso. Nosotros somos un poco del pensamiento de que el feedback es muy positivo, funciona muy bien y siempre es la manera de que puedes mejorar sabiendo aquello que estás haciendo bien o mal. Ahora, imagínense si yo les digo que más allá del feedback existe otra técnica en la que un poco lo que sugiere o lo que te viene a decir es no tanto lo que hiciste mal, no tanto corregir, sino con lo que hoy tienes, ¿qué podrías hacer? ¿Dónde podrías llegar? Y si se fijan, esa para mí es mucho más poderosa porque a nivel emocional las personas se integran de una manera muy distinta. Es muy distinto que me digan a mí, no, Oriol, la verdad es que hiciste esto y esto, que no está tan bien y bueno, corrígelo para. Seguramente voy a hacer caso a eso que me están diciendo y lo voy a corregir. Ahora, ¿qué va a pasar después? ¿Cuál va a ser el valor agregado que voy a dar yo? Voy a corregir eso, está bien, pero no sé, y más en el mundo en el que estamos y con todo lo que nos está pasando, si creemos que solamente con eso estamos conformes, yo lo veo un poco justo. Quizá necesitamos ir un paso más allá y decir, sí, Oriol, haces cosas que no están muy bien, seguro, como todos, pero seguramente hay algunas cosas que sí las haces muy bien y que realmente destacas. ¿Qué te parece o qué podríamos hacer con eso? O, al final, lo más fácil, ¿qué podrías tú hacer con eso? Porque realmente son fortalezas muy claras y puedes. Y el feed forward te da esa posibilidad de avanzar, te da esa posibilidad de imaginarte haciendo algo distinto gracias a eso que tienes. Imagínense cómo sería la innovación, cómo sería, ¿sí? Cómo podemos construir cosas distintas. Y a partir de eso, yo siempre me gusta mucho explicar ejemplos, porque creo que los ejemplos es la mejor manera para poder hacerte entender. O quizá, como yo no me explico bien o creo que no me explico bien, pongo ejemplos para que os entienda mejor. Un ejemplo que tengo que refuerza este mensaje del feed forward es, ustedes, y lo ponía en la presentación, ¿no? Yo soy, y decía Walter, catalán, soy de Barcelona de toda la vida y enamorado de mi ciudad. Hoy vivo en Panamá, pero Barcelona lo llevo en el corazón porque es donde nací, donde viví durante 30 años y me encanta la ciudad. Y claro, siendo de Barcelona, todos ustedes estarán ya sabiendo que mi equipo es el Barcelona. O sea, pero es que en mi caso, yo no tengo elección. Yo sé que ahora tengo la mitad de la audiencia que está súper feliz porque soy del Barça como ellos y la otra mitad que me dicen, bueno, nosotros tenemos 3 Champions, ¿no? Sí, ya sé. Y ya saben que la rivalidad es mucha, ¿no? Pero fíjense que para un catalán no hay una elección de ser del Barça o ser del Madrid, porque no es así. O sea, mi tatarabuelo ya me hizo socio del Barça cuando nací y mi abuelo y mi padre y yo, por supuesto, fui del Barça porque no pude nunca elegir otra cosa. De hecho, mis 4 hijos son del Barça. Pero eso no se pregunta, lo son porque lo digo yo y punto. Aquí no hay ni liderazgo, ni coaching, ni nada, son así, ¿no?
porque un poco es como funciona, ¿no? Entonces, siendo del Barça, ustedes dirán, entonces seguro que él le encanta Messi. Y yo les diría, sí, realmente me parece un jugador increíble, pero sinceramente el Barça es más que un club, tiene mucho de sentimiento, ¿no? Entonces, personajes como Puyol, como Iniesta, como Xavi, para nosotros son de lo nuestro, ¿no? Entonces, es como ahí tenemos un cariño increíble. Y en mi caso en particular, a mí se me mezclan, ¿no? Yo soy un enamorado del liderazgo, un enamorado de todo lo que es docencia y todo lo... Y el coaching, soy coach certificado, entonces todo eso a mí me llama muchísimo y si eso lo uno a mi otra pasión, que es el fútbol y que es el Barça, me aparece un personaje que a mí me destrozó la cabeza y que sigue destrozándomela, que es Josep Guardiola. A mí Guardiola me parece una persona increíble y, de hecho, Guardiola en el 2008, cuando entró al club, él se encontró con un club que había ganado mucho con Ronaldinho, pero había perdido mucho, y se encontró con un club que estaba, vamos a ver qué, y él incluso sin ninguna experiencia. Y hizo algo, y ahí es donde lo quiero atar a Feed Forward, que realmente me rompió un poco el esquema y la manera de trabajar, ¿no? Él, teniendo a Messi, como tenía el mejor jugador que tenía en ese momento, que ya estaba creciendo, ya era la figura del equipo, él lo que se dio cuenta enseguida es que Messi tenía cosas increíbles. Messi tenía un cambio de ritmo, una fortaleza brutal en ese sentido. Pero Messi, como cualquier humano, también tenía muchas debilidades. Y Messi no presionaba, no defendía, no era grande en eso. Entonces, ¿qué hizo Guardiola? ¿Qué hizo el gran coach en ese momento? Y eso es real, fue así y quedó escrito. Guardiola lo que hizo empezó a entrenarle específicamente ese cambio de ritmo, todo aquello que él destacaba, empezó a darle más seguimiento y a entrenarle más. O sea, entrenar sus fortalezas. En cambio, sus debilidades, pues tenía de todo, que cubría o tenía otro pero en realidad nunca le exigió que creciera por ese lado porque sabía que tampoco, ¿verdad? Finalmente, ese tipo de pensamiento, cuando te enfocas en lo bueno y no tanto en lo malo, lo que hace es que, primero, la persona se sienta más cómoda porque me están pidiendo algo que es natural para mí y, por lo tanto, voy a crecer y voy a querer crecer y la motivación que voy a tener al crecer va a ser mucho más genuina porque lo quiero hacer, porque soy así, porque al final piensen esto, señores. Las fortalezas son nuestra esencia, son lo que somos, nos parieron así, va en nuestra sangre. Entonces, que nos pidan mejorar en eso es algo que nos gusta, que nos encanta mejorar y, por lo tanto, podemos agregar muchísimo. El Feed Forward, y a mí es la magia que tiene esa magia de decir en qué eres bueno y depende en lo que eres bueno, vamos a atacar ahí y vamos a crecer por ahí, ¿no? Cómo Messi pudo liberarse, porque si no, ¿cuántos jugadores increíbles que se han quedado con, esto no lo tengo bien o esto no, y se quedan con ese intento de perfección que al final no les lleva a nada? Yo creo que la vida es demasiado corta y pasa demasiado rápido como para poner el foco en un lugar o en otro, ¿no? Así que el Feed Forward un poco lo que nos viene a decir, y se podría profundizar, pero no me quiero extender, pero lo que nos quiere decir es ¿por qué no apostamos más para el futuro? Si queremos trabajadores que realmente estén innovando en nuestras empresas, que realmente estén agregando valor, ¿por qué no pensar en lo que ya tienen y pueden hacer mejor que no pensar en lo que hicieron mal o lo que hicieron bien? Porque al final, lo que se hizo mal o bien, y ahí lo ato al segundo punto, cuando hablaba de adaptabilidad o flexibilidad, tiene que ver con procesos. Y los procesos, en Ipkin siempre hablamos de que los procesos son rígidos. Los procesos no generan valor. Decíamos, flexibilidad. Qué importante tener personas flexibles, qué importante... A ver, vayamos un poco o profundicemos un poco sobre qué es flexibilidad y qué es adaptabilidad, ¿no? Flexibilidad, estamos hablando de una persona que puede manejar más de un rol en una empresa. Entonces, es el camarero que luego puede cobrar y esa persona puede y está bien. Otra vez, es como el feedback. Yo no estoy diciendo que el feedback sea malo o que la flexibilidad sea mala. ¿Qué estoy diciendo? Que quizá solamente mantenernos en esa flexibilidad, flexibilidad de pago, flexibilidad de roles, flexibilidad... ¿Nos da un valor agregado? Otra vez, o sea, ¿somos una empresa que realmente está destacando algo distinto? Porque cuando hablamos de adaptabilidad, lo que está pasando es que nos cambió el entorno, es que cambió la regla de juego y somos capaces de adaptarnos a esa regla de juego nuevo. Imagínense, si yo en mi empresa tengo procesos muy rígidos y a la gente le enseño cómo manejar esos procesos, el día que haya un cambio de juego y de repente se rompa todo eso, ¿cómo las personas van a poder adaptarse a eso si el proceso mismo no está adecuado ni adaptado? A ver,
Y ahí tenemos un ejemplo brutal en lo que está pasando hoy. ¿Cuántas empresas estaban negando este año, el año pasado, hace 2 años? Con Walter hemos hecho millones de gestiones de cambio que tienen que ver también con el tema digital y con todo. Y las empresas, no, es que nosotros no estamos preparados para eso, o nos va grande, o no queremos, o tal. Y lo estaban como tirando para adelante. ¿Qué ha pasado? Ahora viene una pandemia, nos obliga absolutamente a todo el mundo a estar en casa, así que es o teletrabajo, pero ¿qué le pasa a la gente? Es que no estamos adaptados, es que no, nuestros procesos, ¿y por qué tenemos procesos tan rígidos que cuando pasa algo, esto que ha pasado ha sido brutal, pero todo el tiempo, hoy estamos en los mundos VUCA, donde estamos cambiando absolutamente tendencias, mercados. Entonces, necesitamos empresas muy rápidas y que sean muy ágiles al moverse. Si seguimos gestionando a través de procesos muy lentos y teniendo gente o animando a la gente que sea flexible, significa saltando de esos procesos, yo calculo que poca gente va a innovar o que poca gente va a mejorar aquello que tenemos. Hay otro ejemplo. Nosotros, en Starbucks, por ejemplo, había una historia que es el proyecto Dominic, que ese proyecto siempre te lo contaban enseguida que entrabas a la empresa, ¿no? En Starbucks el tema de los roles es muy, entre comillas, o sea, no tienes un rol concreto, sino que te dan bastante amplitud para que tú puedas dar ese valor agregado o eso que tú creas. Fíjense que para lograr eso, en vez de hacer un proceso para que sea así, que lo que sería un poco contradictorio, lo que hacen es te cuentan una historia, ¿no? Y te cuentan una historia que es el proyecto Dominic. El proyecto Dominic únicamente es algo muy sencillo. Lo que es una historia real que pasó en Atlanta. Entonces, en Atlanta había Dominic, que era un homeless, que estaba justo afuera de la sucursal. Entonces, esta persona que estaba fuera de la sucursal, había muchos clientes que lo miraban mal porque, bueno, era una persona que no tenía casa y demás. La gerente de la sucursal, Andrea, salió ese día y preguntó qué estaba haciendo ahí, lo contó y le dio cierta empatía, así que entró y le regaló un chocolate caliente a Dominic mientras le preguntaba cuál era su situación, qué había pasado y por qué había llegado en ese lugar. Dominic le contó que a 2 cuadras de donde estaban había un parque donde había más gente como él y que vivían todos ahí, pero que estaban con todas las falencias, ¿no?, que uno imagina. Así que ese mismo día, Andrea animó a todo su equipo a que después del turno, con merma y con cosas que tenían antes de tirarlas, que estaban perfectamente en perfecto estado, pero las llevaran y les empezaron a llevar comida al parque y empezaron a tener como una relación con esa comunidad. En Starbucks siempre te dicen que Starbucks, más allá de lo global que pueda ser, tienes que ser muy comunitario y cuidar de tu gente, ¿no? Así que empezaron así, de manera... eso lo que hizo fue que los partners dentro de la sucursal empezaron a hablar con los clientes de qué estaba pasando, que si Dominic, que es el grupo del parque, tal y cual. Lo que sucedió, fue increíble, es que la misma comunidad, los clientes, había uno que era doctora, había otro que era abogado, empezaron a organizarse y terminaron sacando a esa gente de ese lugar y dándoles otra oportunidad en un lugar. Y uno dirá, bien, historia más bonita, más fea, da igual, pero ¿por qué te están contando esa historia? ¿Y qué tiene que ver eso con la adaptabilidad? Fíjense, cuando a ti te cuentan una historia así, lo que te están diciendo que es, no hay un proceso, una regla, no hay una política que digas, si hay no, o sea, hay un tema de valor, un tema de hacer, un tema de quién eres tú, qué tipo de persona eres. Yo siempre cuento que a mí la figura que más me encanta en Starbucks es el mentor. Y el mentor lo que hace es la persona que te protege. Tú entras nuevo a la empresa y ese mentor te va a estar vigilando, viendo, pero no te va a estar educando o diciendo qué hacer y qué no, sino que se va a asegurar que todo aquello que tú eres, toda tu esencia, toda tu locura, toda tu genialidad, todo lo que tú tengas, realmente salga, ¿no? Y que tengas la valentía de ser así como eres. Y no te montes ese personaje o el típico personaje que nos terminamos montando en muchas empresas para encajar. ¿Encajar con qué? Encajar con los procesos, encajar con la política, encajar con... Y en realidad, si nos damos cuenta, cuando estamos encajando en ese tipo de políticas y demás, eso está alimentando más el ego, está alimentando más la jerarquía, que no la innovación, que no esa adaptabilidad de entender que el mundo cambió, que hoy las empresas que están triunfando son aquellas empresas que entienden perfectamente a su cliente y que les dan productos que el cliente necesita. O sea, y es el ejemplo de siempre, ¿no? Blockbuster. Estaba diciéndole a la gente o le estaba multando por traer una película. O sea, ¿cómo se te ocurre
penalizar a tu cliente. O sea, es lo último, dentro de la administración de empresas es lo último que se hace. Bueno, Blockbuster, líder de mercado, se creyó que es un problema de ego. O sea, el ego nos arrastra a lugares muy, muy complejos, ¿no? Entonces, un poco creo que el tema de la adaptabilidad, después seguramente tendremos preguntas. Sí, ya les digo, quiero que pregunten, porque sí quiero dejar un tiempo importante para poder debatir y ver temas de... Porque al final a uno lo que más le gusta, más que estar haciendo el monólogo, lo que le gusta es el debate, ¿no? Quiero entrar en el tercer punto. Sí he dejado mucho en el aire para luego poder ir aterrizando, pero quiero entrar en el tercer punto que me une mucho con el tema de la adaptabilidad y es el hecho de, y lo decía ya, ¿no? Decía, la innovación, tanto como la colaboración, son antinaturales. Y mucha gente dirá, wow, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde ves esto? ¿Cómo te explicas esto? ¿No? A ver, hay varios señales en que nos dice que la gente, hoy se habla mucho de colaborar, la colaboración radical, de que seamos, ¿no?, grupos con confianza, cuando en realidad la confianza no se alimenta, sino que se alimenta todo lo contrario, la desconfianza, ¿no? Y eso pasa mucho en las empresas. Por eso decimos que nosotros no gestionamos ficción, sino que en Ipkin lo que hacemos es realidad, y la realidad es que las áreas no trabajan conjuntamente, cada uno va por su lado, cada uno salva lo que puede. Somos bastante anticolaborativos y, por lo tanto, la innovación, la adaptabilidad, el trabajar juntos, el crear algo juntos, no es algo que se dé de manera natural. Por supuesto, hay muchísimas variables que nos explican el por qué somos así y por qué hemos llegado a esto, ¿no? Yo quiero destacar una y la estoy viviendo muy profundamente en estos días donde los niños no tienen escuela, donde estamos todos metidos en casa y donde yo tengo la suerte que todas las mañanas ayudo a mis dos hijos mayores con el tema de las tareas. Muchos padres, que al igual que yo, verán que hoy ya no estamos solamente ayudando a hacer la tarea, sino que tenemos que explicar los temas, porque sí, tienen clases virtuales y demás, pero hay que hacer un refuerzo importante ahí. Y a mí me está dando la oportunidad de empezar a explicarle a mis hijos cosas que tenía muchas ganas de poder explicarles. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo estoy casado con una mujer hermosa argentina. Digo Argentina porque tiene un carácter así bien argentino, ¿eh? Los argentinos son bien así. A mí me encanta, ¿eh? Yo supongo que eso es lo que me hace mantenerme vivo, ¿no? Pero mi esposa me tiene dicho, que yo tengo prohibido hablar con la profesora de mi hijo, ¿sí? Lo tengo prohibido, o sea, es terminantemente. Y sabe por qué me lo dice. Sabe que si yo hablo con la profesora de mi hijo, soy capaz de matarla. A ver, uno dirá, qué animal, qué bestia, ¿no? Vale, es una manera de hablar, pero realmente me frustra mucho muchas veces cómo la educación, qué les estamos enseñando a los niños actualmente, ¿no? Fíjense, les doy un ejemplo puntual para que se entienda lo que digo, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, el mayor, el de 10 años, el tipo es muy, pero muy bueno en historia. En la historia, como tuvo la suerte de nacer en Barcelona y estudiar en Cataluña, luego fuimos a vivir a Argentina, así que estudió también en Argentina, escuelas argentinas, y hoy está en Panamá. Él creo que tiene la suerte de poder haber estudiado la historia de estos lugares, porque se han dado cuenta que de cada lugar estudia su historia. O sea, la historia de Panamá, la historia de Argentina, la de España, ¿no? Él ha tenido la suerte de ser un poco más transversal. A él le encanta, y tanto es así que no se queda con la lección de la profesora, sino que investiga un poco más allá, profundiza un poco más allá y va. Así que él normalmente, aquí en Panamá es de 0 a 5, ¿no? El 5 sería el 10 español o en Argentina es 10. Entonces, él siempre saca 10 o 5, da igual, pero saca 10. O sea, en historia, ¿por qué? Porque da más de lo que le piden, porque le gusta, le apasiona y lee y investiga y hace. En matemáticas, no es tan así. Se parece mucho a mí en eso. ¿Sí? Yo por eso me dedico más al tema de humanidad, de recursos humanos, personas, porque números no me fascinan. Y a mis hijos me doy cuenta de que es como yo. No le fascinan, no le encantan, ¿sí? El otro día, antes de todo esto de la pandemia, sí, tenía los exámenes finales del curso pasado, sí, y nuestro miedo era matemáticas, porque claro, era el qué. Siempre va ahí muy justo en matemáticas y era como el qué, ¿no? Así que vino con el examen y me lo plantó aquí con mi esposa y yo, ¿no? Y yo estaba así como, ay, Dios, vas a ver, ¿no? Y cuando veo la hojita, voy a hacer el equivalente, ¿no? Era un 3,5, 3,75 en Panamá, que el equivalente en las son de 0 a 10 sería como un 6. O sea, es pelado, o sea, justo, pero aprobado. Así que yo vi eso y dije,
buenísimo, está genial. O sea, matemática. Pero les prometo que la cara de él era cara seria, mirando abajo, así como... Pero hijo, pero si está muy bien, o sea, es matemática, está muy bien. No, pero es que la señorita... ¿Qué pasó? No, la señorita me dijo que me tengo que esforzar mucho más porque no sé qué. Y yo les prometo que en ese momento yo pienso, o sea, en serio, esa mujer piensa que mi hijo puede sacar un 10 en todo, piensa que mi hijo es perfecto y que lo sabe hacer todo y que tiene todas las inteligencias múltiples, que hoy lo tenemos estudiado, sabemos que nuestra mente es mejor para una cosa que para otra, lo sabemos, o sea, no es mi invención. Esa mujer piensa que mi hijo puede sacar un 10 en todo. Porque lo que está haciendo esa señora con ese pensamiento es frustrar a mi hijo por ser como es. Y eso, si le vas sumando la secundaria y le sumas la universidad y le sumas, es muy feo. Y lo que pasa después de eso es tener profesionales que están absolutamente todo el tiempo justificándose porque se dan cuenta que no somos perfectos en todo y que no lo podemos hacer todo bien. Pero como no nos han dicho que eso es natural y que podemos levantar la mano y decir, no, yo eso no lo sé hacer, y lo que nos han dicho que es, no, ustedes tienen que... Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos ver que lo sabemos todo, cuando en realidad no sabemos nada. Y eso va en contra de la colaboración, y eso va en contra de la innovación. Perdonen, señores, pero cuando colaboramos es porque yo necesito que Walter me enseñe cosas que yo no sé. Y les prometo que Walter sabe muchas cosas que yo no sé. Y yo estoy feliz de ser partner suyo, de ser colega suyo, porque lo que quizás sé yo que él no sabe, lo complemento con lo que... Y eso es colaboración. Ahora, si una profesora apoyada por mi mamá, por mi papá, me dijo que no era así, que yo tenía que sacar todo 10 y que si no era así, no estaba haciendo mi esfuerzo mayor. ¿Me explico? Eso va quedando en la cabeza. Entonces, los paradigmas que tenemos que romper son muy grandes. Entonces, hoy decirle a la gente, venga chicos, sean colaborativos. No nos damos cuenta que ese mensaje tiene muchísimos paradigmas que hay que romper antes de llegar a... Cuando hablamos de gestión del cambio y en IPKIN desmembramos absolutamente toda esa innovación, lo que entendemos es que, o ese cambio, perdón, lo que entendemos es que el cambio tiene muchas fases y que tenemos mucha resistencia porque es normal. Yo creo que necesitamos más líderes y más gente que comprenda de dónde venimos y a partir de ahí nos dé pie a otro tipo de cosas, porque si no, vamos mal. Vamos mal. Por eso decía que la colaboración no es tan natural y la innovación no es tan natural. Pero a partir de ahí, una vez entendemos eso, podemos levantar la mano y hacernos responsables. Hoy, accountability o la manera más fácil de hacerse responsable pasa por, sí, lo hice yo, no sabía cómo se hacía o creí que era la mejor manera, pero bueno, ayúdame a... Y ahí ya no hablamos de ego a ego, sino que hablamos de ser a ser. Y sí, quiero ser mejor, sí, quiero tener más habilidad, sí, me gustaría, pero parte del conocimiento de que no sé todo y, por lo tanto, como no sé todo, necesito esa ayuda, ¿no? Así que esos son los 3 puntos. Quería dejar un mensaje final, pero sí, ya voy apuntándole a Walter para que, por favor, con todas las preguntas, todo lo que por ahí la gente vaya reflexionando y demás, podamos entrar, cuando tú quieras, Walter, en modo debate, que sabes que me divierto mucho más y me gusta mucho más que no estar pegando el rollo. Son las ideas un poco que quería plasmar encima de la mesa. Sí quiero dejar una última idea, mientras Walter termina de ver ahí alguna pregunta, una idea, y esta idea, más allá de la innovación, tiene que ver con lo que estamos pasando, ¿no? Con esta pandemia que nos está llevando a un lugar bien incómodo y con mucha incertidumbre, ¿no? Quiero agregar mi granito ahí y tiene que ver con quizá esta pausa, ¿no? Quizá esto que nos está pasando puede servir. Quizá no es todo malo. No digo que no sea malo. O sea, es malo y hay mucha gente que está sufriendo y yo empatizo con eso. Y, de hecho, yo, consultor independiente, hay muchos proyectos que se me han venido abajo, así que soy el primero que padece y que está padeciendo todo este parón y estoy convencido que la mayoría de gente que estamos aquí nos pasa. Pero siendo así, sí quiero hacer un llamado a, no digo la esperanza, pero sí a un llamado a la reflexión, un llamado a decir, ¿por qué hemos llegado hasta aquí, no? ¿Y qué hemos hecho para estar aquí, no? Quizá esta pausa sirva para reinventarnos. Quizá esto sirva para realmente darnos cuenta de si lo que hacíamos tenía algún sentido o no tenía sentido.
Yo quiero decir, y lo quiero decir con voz muy alta, en IPKI nosotros estamos muy convencidos de que la innovación es el único camino, de que nos tenemos que reinventar, porque si seguimos con los mismos modelos y mismos paradigmas, no vamos a lograr sumar en nada. Y ya no estoy hablando económicamente, ya no estoy hablando a nivel empresarial, sino que estoy hablando a nivel sociedad. O sea, la sociedad ha llegado donde ha llegado. Yo creo que el planeta Tierra nos está agradeciendo que estemos en casa. Y eso es muy fuerte. Y el otro día leía, ¿no? Y un muy amigo mío, argentino, muy amigo mío, no Walter, en este caso, otro, Pablo me decía, es que leía que decían que la economía del mundo está patas arriba, o sea, la economía está tambaleándose, cuando en realidad el último mes lo que hemos hecho toda la población es comprar aquello que necesitamos. Entonces, si comprando aquello que necesitamos la economía tambalea, a mí me hace pensar que hay muchas cosas que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, no quería dejar la oportunidad para poder verbalizarlo, para poder decirlo, para poder compartirlo con ustedes, porque creo que aquí hay mucha gente muy responsable que tiene muchos negocios y que forma parte de la sociedad y que podemos hacer esto mucho mejor. Y que por lo menos esta pausa sirva para reinventarnos en ese sentido, ¿sí? Así que esa era un poco la aportación. Walter, ¿estás ahí o me abandonaste? ¿O te aburrí tanto que te fuiste? Ahí está. Siempre estoy acá, firme, no me muevo nunca. Así que, bueno, excelente. Te cuento que has despertado muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, ¿eh? La verdad que solo pude tomar algunos, honestamente. Bueno, tu viaje en auto lo contestó Cristina Miranda, José Luis Fiat, Sergio Corno, Franklin Paz, Edgar Castillo, Jorge Isaac, bueno, muchísimos. Fueron contigo sobre tu viaje, que me encantó. Sí. Y después algunos temas que te voy a ir pasando, por favor. que he preguntado, ¿no? Entonces, José Luis Ibarre pregunta si el feed forward es de alguna forma reingeniería. A ver, la reingeniería tiene que ver más con procesos. Y el feed forward viene un poco, yo no lo he dicho, pero Marshall Goldsmith, un coach muy reconocido, es la persona un poco que empezó a nombrar y hablar del feed forward. Yo creo que es la persona que lo ha hecho más popular, ¿no? Él, cuando se refiere al feed forward, no se refiere tanto a una reingeniería de procesos, pero ustedes se han dado cuenta que en la explicación yo también lo he unido ahí. Así que también estoy muy de acuerdo. Yo creo que Nipkin, y Walter me corrige si no, somos muy del pensamiento que el proceso a veces es muy rígido y tenemos que hacerle a esa reingeniería para poder adaptar los procesos, lo que hablábamos, ¿no? No ser flexibles, sino ser adaptables. Entonces, sí va unido en el hecho de, si yo estoy haciendo una reingeniería, y ahí estoy hablando de roles, de procesos, que estoy adaptando esos roles y esos procesos a esa normalidad o a darle un poco más de amplitud, es verdad que para poder realizar esa reingeniería necesito el feed forward, porque el feed forward es la manera como lo voy a conseguir. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Walter, mira, he visto que en innovación la verdad que eres un tipo brillante. Así que como necesito actualizar y innovar en estas áreas de la empresa, quiero que tú con tus tal puedas generar ideas y generar por ahí. Entonces, vamos a hacer una reingeniería, pero a través, y utilizo el feed forward como herramienta. Yo para que se vea un poco el distintivo de una cosa u otra, ¿sí? Así que yo lo veo muy atado a que sí es la manera, pero sobre todo tiene que ver mucho con, a ver, cuidado. Y antes lo decía, yo no digo que ya no hagamos más feedback, ¿eh? O sea, el feedback me parece genial y hay muchos momentos en los que tenemos que continuar haciéndolos y creo, o sea, esto no es o blanco o negro, esto es un gris en el que lo que tenemos que saber es decir cuándo una cosa y cuándo la otra. La reingeniería que va con los procesos que es tan necesaria en depende de qué empresas y en depende de qué empresas no tanto, pero sí, cada uno tiene su caso, pero que es tan necesaria en muchos casos, acompañada de feed forward nos da una amplitud para construir desde otro lugar. Y ahí está un poco, cosa que el feedback te va a corregir lo que hiciste mal, pero nunca te va a dar ese aliento para ir en adelante, ¿no? Excelente. También otro colega, Roger Cervantes, preguntaba si el feed forward es reinventarse. Yo creo que no. A ver, y eso ya vamos un poco... ¿Por qué digo creo que no? Porque el reinventarse es a través... O sea, a ver... Para mí el feed forward, una cosa muy poderosa que tiene es ver el presente. O sea, en el presente ya eres algo. Yo no es un pensamiento quizás muy personal. Y ahí es donde entramos en el debate y entramos, que es lo bonito, ¿no? De todo esto, de que cada visión es distinta. Yo opino sí.
Yo opino que las habilidades emocionales o las habilidades humanas o la creatividad, no es que tengamos o no tengamos creatividad. La creatividad ya la tenemos. El tema es que sepamos cómo llevarla a cabo o cómo no. Y no se trata de que ahora, Uriol, ahora tienes que ser creativo. O sea, no va de ahora lo puedo hacer y ahora no. Sino que la creatividad está en mí y cuando fluye y cuando hay unas variables, y en Ipkin lo hablamos mucho, ¿no? Las variables pasión y otras variables que me ayudan a que fluyan, entonces van. ¿A qué voy? El feed forward lo que te da es, sabe que tienes eso y a partir de eso te da esa amplitud, ese espacio para que tú lo puedas fluir. Creo que ahí sí te estás reinventando, pero no reinventando desde una versión ajena a ti, sino reinventando desde tu misma versión. Por eso decía sí, no, o sea, ahí me muevo ahí. Sí es reinventarse, pero no con una versión que no tenga nada que ver a ti. Por ejemplo, yo ahí pongo un ejemplo siempre que es el Uriol, yo, cuando vivía en Japón, era, como ustedes imaginarán, no tenía nada que ver al Uriol que vivió en Argentina, o al Uriol que vive hoy en Panamá, o al Uriol que nació en Barcelona. O sea, esa persona era distinta, porque mi entorno era distinto. Ahora, si yo les digo, ¿quién es el Uriol de Panamá, el actual? ¿Ustedes creen que el Uriol de Japón desapareció, se fue y no volvió nunca más? No, sigue estando aquí. Porque al final el cambio y cuando uno se va reinventando realmente está aplicando y mejorando cosas. Cuando uno sabe y conoce eso, la resistencia al cambio baja muchísimo. Porque no es dejar esto para hacer esto nuevo, sino es agregar algo a lo que ya hacía. Y eso es muy distinto. Entonces, por eso digo que ese reinventar, cuidado, porque no es una versión distinta, sino es mi versión, pero quizá con una amplitud distinta para poder crecer más. No sé si respondí, ayúdame, Walter, ahí, pero porque es ahí muy sutil. Sí, sí, totalmente. El concepto de reinventarse, en realidad, desde el feed forward, tal cual lo planteó Oriol, es justamente concentrarse en nuestras fortalezas para potenciarlas y no trabajar con nuestras debilidades, porque trabajar solo en nuestras debilidades es alcanzar a ser menos mediocres de lo que somos hoy. Exacto, exacto. Pero no vamos a potenciarnos, digamos, esa es la realidad. Y acá vos es que, Oriol, hicieron dos comentarios más que son cosas que trabajamos en Ipkin. Y una dice, Mauricio Lozano preguntó, dice, pero esto es obvio, ¿no? Sobre el feed forward. Y me gustaría comentarle a Mauricio dos cosas. La primera es que ¿qué es innovar? Muchas veces decimos en Ipkin, innovar es redefinir lo obvio. Claro, exacto. Y Oriol lo explicó muy bien, ¿no? Dijo, todas estas cosas que yo les cuento hoy son absolutamente obvias, pero ¿quién se anima a redefinirlas? ¿Quién se anima a reconstituirlas? No, ¿y quién se anima a aplicarlas? Porque es muy obvio. Pero ¿quién lo está aplicando? Si las empresas, ¿qué son? Nosotros decíamos, nosotros no gestionamos ficción. O sea, cuando decimos que gestionamos realidad, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en las empresas realmente lo que están haciendo los líderes hoy en día las empresas es manejar las debilidades y darte fuerte con las debilidades. Eso es lo que están haciendo. A ver, Miguel, ¿qué te voy a decir? Miguel, que te toca feedback. ¿Cómo crees que va a ser la emoción de Miguel con ese mensaje? ¿Va a ser, uy, qué bueno, me toca? ¿O qué va a ser? Uy, qué malo porque me van a pegar por todos lados, me van a decir. Eso es lo que está pasando en las empresas. Entonces, ¿cómo? Vale, estamos bien. ¿Qué obvio es? ¿Por qué no lo hacen entonces? Si es tan obvio, ¿por qué estamos donde estamos? ¿No? Entonces yo creo que es obvio con la definición, pero con la acción, y ahí es donde decimos gestionamos realidad, gestionamos lo que está pasando. Recuerda que la palabra obvio del latín significa del griego, una obstrucción a la realidad, es una obstrucción a una vía que tenemos adelante nosotros, ¿no? Por eso en Ipkin trabajamos sobre ese concepto. Gonzalo Noriega te pregunta, Oriol, si la adaptabilidad es una cuestión de inteligencia. No sé si es inteligencia, no creo que sea un tema de inteligencia, sí tiene que ver con un tema de supervivencia, que es distinto. O sea, a mí lo que me parece es que el hecho de... Mirada. ¿Perdón? Qué buena mirada, lindo. No, digo porque uno se adapta y eso, el humano somos así, nos adaptamos no cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal. Normalmente es lo que suele pasar, ¿no? Uno busca la manera de reinventarse, no cuando le va bien, sino cuando le va mal. Porque tenemos esa sinergia un poco o esa manera de ser muy de supervivir. Necesito sobrevivir y por lo tanto me reinvento.
sería genial que desde la inteligencia dijéramos, no, la mejor manera es, aunque me vaya bien, reinventarme. Sería genial, pero no creo que pase. No creo que pase tanto, ¿no? No creo que sea tan así. Por eso digo que lo veo más bien en la supervivencia. Excelente. Bueno, acá hay una persona que quizás ingresó tarde, pero pregunta, ¿cuál es el apellido de Uriol? Ah, Cabané. Cabané. Un apellido francés, en realidad, porque mi familia tiene sangre francesa. Ajá. Después, Wilber Andrago preguntaba también, es decir, estoy tratando de resumir, Sí, por supuesto. siendo llegado en tratar de consumirlas, pero quizá lo que preguntó Wilber, hay un montón de gente que lo ha hecho, ¿no? Claro. Dice, ¿qué pasa si no seguimos los procesos? Dice Wilber. Entonces, ¿no se identifica el flujo? Me encanta, es que, mira, una de las cosas que más... Tú, como sabes, Walter, ya hace rato que estoy en Latinoamérica, viví en Argentina unos años, lo que aguanté, y luego otros años en Panamá, ¿no? Y una de las cosas que a mí siempre me han llamado mucho la atención del latinoamericano en general y también en Centroamérica es que son muy extremistas. O sea, o todo o nada. Entonces, entonces Uriol está diciendo que no hay que tener procesos, lo que significa es que seamos anarquistas. No. O sea, no es o blanco o negro, ¿no? Y eso me hace mucha gracia con el tema, muchas veces en Ipkin siempre decimos, la burocracia no es tan mala. Decimos eso, ¿no? Y la gente dice, ¿cómo no? Pero si ser burócrata es lo más, porque eres lento, porque no sé qué. Cuidado, no estamos diciendo sin o con. Estamos diciendo que uno tiene que manejarse desde otro lugar. O sea, hay procesos que son imprescindibles y que necesitamos de las empresas para poder avanzar y demás. Ahora, lo que estamos, o la mirada que le queremos dar con Ipkin es, cuidado, porque no todo tiene que ser procesado. Porque si todo lo llevas a procesos, lo que estás haciendo al final es una conducta muy rígida. ¿Sí? Una cosa que se hace mucho en las empresas hoy cuando queremos innovar, ¿no? Y tiene que ver con, y nos hemos convertido en arquitectos de espacios. Vamos a diseñar espacios donde generemos conductas distintas, ¿vale? Entonces, como sabemos que la gente viene de unos paradigmas, viene de unos procesos, porque al final el agarrarse a ese proceso es un poco justificarse, ¿no? Es que a mí el proceso no decía nada, ¿no? Entonces, como estamos viendo la parte negativa de todo eso, lo que queremos es diseñar un espacio más amplio donde la persona no se tenga que agarrar ahí y que diga, no, es que usted también es responsable y si ve algo que no le gusta o algo que no termina, también busquemos la manera de mejorar, de esa mejora continua, sea una filosofía y una política en la empresa, ¿no? Entonces, cuando voy añadiendo estos términos, sí o sí necesito ir sacando algunos procesos que con muchos procesos y que con todo procedimentado voy a terminar siendo con la burocracia inútil, ¿no? Que le llamamos esa burocracia inútil que ahí sí me hace ser lento. Porque todo tiene que ser lo típico de, ¿no? Que te preguntan, bueno, ¿y el producto cuándo lo va a tener listo? Y de aquí a 6 meses. Y claro, el cliente dice, de aquí a 6 meses, hoy es una eternidad, porque hoy el tiempo ha cambiado, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, cuando los procesos me están pegando en ese lugar, sí, hay que reinventar, reingeniería y hay que hacer otra. Pero hay muchos procesos que sí. Entonces, hay que buscar blanco y negro. A ver, Walter, ¿cuántas veces nos ha pasado que gestionando empresas a nivel cambio decimos, cuidado, no todos los departamentos, no todas las áreas tienen que ir a la misma velocidad? Porque hay áreas que necesitamos que se queden acá y una área que avance. Pero es que no es arroz para todos o sopa para todos. Es entender y ahí sí ya empiezo a buscarle el para qué hago las cosas. No tanto qué hago ni cómo lo hago, sino para qué lo hago. Cuando me puedo responder a eso, ahí le estoy dando un foco mucho más positivo. Excelente. Bueno, no te puedo explicar la cantidad de preguntas que tenemos. Es impresionante. Pero tenemos una solución para darles en un ratito que Oriol les va a comentar. Tres preguntitas más. Oriol, acá Diego Mesa pregunta si el feed forward, él no pregunta, él afirma, dice, el feed forward no incluye al jefe. Fíjense, él lo afirma. No, ajá. Puede ser y no puede ser. A ver, y esas son opiniones. Puede ser y no puede ser. Fíjense que Goldsmith, en el paso anterior a hablar del feed forward y a implementarlo, él fue el creador del feedback 360. O sea, Goldsmith se lo reconoce mucho porque él fue la persona un poco que a ese feedback que hablábamos más de pasado le agregó, para buscar un poco de objetividad, ese 360, donde no solamente es tu jefe, sino que es tu partner y que es tú, ¿no? Buscaba darle un poco esa vuelta. Y después adelantó ya más, pero
yo, o por lo menos lo que yo percibí de todo eso, o cuando yo lo he llevado a la realidad en mis equipos y con mis empresas, más allá de que lo haga el jefe o no, para mí es un ejercicio muy individual. O sea, el feed forward te lo haces tú mismo. ¿A qué voy? Quizá el líder, quizá el compañero, quizá quien sea, te pregunta o te pone esa posibilidad. Pero, a ver, las ideas nacen de uno. Déjame que cuente un ejemplo que es algo más, un feed forward que hicimos en Starbucks, pero que fue como implementado. Creo que eso va a ayudar a mucha gente para poder terminar de entender el término, ¿sí? Un ejemplo muy rápido, Walter, 2 minutos. En Starbucks nosotros, en una época donde yo estaba como Store Manager, hubo una posibilidad muy grande para pasar a ser District Manager. Era una posición superior, así que se podían poner candidatos. Así que algunos candidatos nos anotamos para poder promocionar y no todos, pero algunos, 12 en realidad de todos aquellos, nos dijeron que sí, que podíamos y que esos 12 llegábamos como a la final. Nos reunieron a los 12 en una sala y nos dijeron que la persona de esos 12 que teníamos las competencias, teníamos todo para el puesto y lo que faltaba era un poco ver cómo bajo presión obteníamos resultados porque en esa posición era muy importante esa parte. Así que la persona de las 12 que consiguiera el mejor resultado económico, venta, en ese caso era, ¿sí?, de la sucursal, sería la persona que pasaría al puesto. Así de fácil, o sea, era todos podéis, pero el que tenga mejor resultado lo consigue. Y os vamos a dar 6 meses. Así que de aquí a 6 meses nos volvemos a ver y vamos a ver quién. Bien. Mis 11 compañeros, como comprenderéis, se fueron corriendo a la sucursal y se dejaron la vida, porque todos querían ese lugar, sabíamos el salario, sabíamos todo, o sea, teníamos toda la información encima de la mesa. Se dejaron la vida. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tú trabajas como un loco y que le das y que tu desempeño, o sea, ¿no? Porque, claro, más cansado, menos claridad. ¿Sí? El resultado fue mejor porque le pusieron muchas horas, pero no fue... Vale. Yo tuve la gran suerte de una maestría que hice en Barcelona, tener un profesor que para mí ha sido el genio, yo nunca he conocido a una persona así, que el tipo nos dijo, por activa y pasiva, que lo más importante es el equipo. O sea, que tu equipo es el que va a hacer que tú llegues o no llegues y que tú tienes que no chuparle la media a tu jefe, sino chuparle la media a tu equipo. O sea, cambiar ese prisma porque estás perdido, ¿no? Entonces, claro, yo con lo que hice fue quedarme y le dije a la persona que estaba con la selección, disculpe, imagínese que de aquí a 6 meses yo logro la posición. ¿Puedo yo elegir a la persona que me va a cubrir a mí? Porque yo voy a dejar una vacante como Store Manager al subir. ¿Puedo? Y me dijo, sí, me parece correcto. Bien, es justo. Genial. Y me fui. Yo en ese momento tenía 34 personas a cargo. Así que los reuní todos y les dije, señores, pasa esto. Si de aquí a 6 meses conseguimos el mejor resultado como sucursal, yo me voy de District Manager. ¿Y la gente qué creen que me respondió? Me dijo, porque claro, pues te felicito, o sea, a la gente le importa un carajo y muy bien. Y si las personas o la persona que más me ayude o la persona que vea que más me colabora con todo esto, como yo me voy a ir, esta vacante que tiene este salario, esta no sé qué tal, yo la voy a ofrecer a la persona que más me ayude. Así que la motivación que tengo yo para conseguir algo, la traslado a mi equipo, que es lo que yo necesito para conseguir eso. Entonces, ¿qué hace mi equipo? Y ahí está el feed forward. A ver, tú eres genial en esto, tú eres brutal en esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo hacemos para...? Entonces, se empezó a hablar de comunidad, se empezó a hablar de... Y empezar a ver un montón de proyectos paralelos que en esos 6 meses, y les prometo que hubo 2 cosas. Nunca hubo flexibilidad, sino que hubo adaptabilidad. Significa que había gente que estaba traspasándose su rol para poder lograr. Y yo, libre, vamos, porque estábamos logrando resultados. Y 2, yo como líder en esa ocasión no les dije a cada cual qué hacer y cómo hacerlo. La gente decidió desde sus fortalezas hacer más o menos. Entonces, yo creo que eso es un muy buen ejemplo de que el feed forward lo que al final hace es plantea una pregunta, pero para que la gente la resuelva desde lo que es. Bueno, excelente. Acá Edwin dice el equipo es sinónimo de éxito, ¿no? Creo que es una frase que es muy contundente y estamos de acuerdo. Bueno, te cuento, entre otras miles de preguntas que tenemos, sí. Tenemos el feed forward y el feedback. Sí. Están asociados con la resiliencia, por ejemplo. Sí, sí. Sobre todo el feedback, ¿no? Porque el feedback te pega más duro, ¿no? Y por ahí tienes que ser resistente y ese querer mejorar, ¿no? Porque el feedback siempre te van a decir la parte que, y esta parte quizá no me encantó, y tú tienes que tener esas ganas de superarte y de seguir adelante, ¿no?
Bueno, yo te voy a dejar algunas preguntas Vale, y quiero que preguntes vos a todos nuestros colegas de Latinoamérica vale, cuál es la idea que tenemos para continuar con todas estas preguntas, porque en estos 3 encuentros que hemos tenido, estos 3 encuentros que hemos tenido, sí. tuvimos el concepto de tantas preguntas que nos pusimos a pensar en Ipkin, cómo hacemos para poder trabajar sobre estos conceptos y estas preguntas que venimos en los 3 encuentros que llegamos hasta aquí. Te cuento, por ejemplo, feed forward y feedback en relación a Lean, feed forward también en el concepto de complementariedad, Ujú, asociado, Diego Vargas, al concepto de metodologías. ujú. ¿Cómo trabajamos, dice Alfredo, cómo trabajamos el feed forward y el feedback con la motivación? Ajá, claro. Ani te pregunta, ¿el feed forward es solo para personas o también puede ser para procesos? También puede ser para ¿No? procesos, claro. Y también puede ser para procesos. Y es que al final el feed forward yo creo que va a quedar como una filosofía y como una manera de hacer, ¿no? Porque al final es buscar cómo buscamos esa acción futura, ¿no? Desde las fortalezas que tenemos. Yo creo que lo que llama más la atención, Bueno, perdón, no digo, lo que llama más la atención. no, por favor, seguís. Ajá. Lo que llama más la atención del feed forward y sobre todo cuando lo aplicamos, ¿no? En la aplicación es el hecho de cómo, y eso a mucha gente se le escapa porque busca como esa lógica. Yo creo que en el feed forward, a mí, por ejemplo, que lo he aplicado, lo que más me ha llamado la atención es la reacción, y lo decía por ahí el compañero, el tema de la motivación. Cómo la gente reacciona a esa invitación a decir, ¿y cómo lo podemos hacer mejor? Yo creo que hay, y eso es un tema que mucha gente piensa, de que, como decía Taylor, ¿no? Taylor siempre decía, los líderes son los que piensan y los otros hacen, ¿no? Que no confundamos el hacer y el pensar, ¿no? Y creo que eso es muy básico, señores. Eso era en el 1000, ¿no? ¿Cuánto? Es muy básico. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta de que hoy tenemos gente mucho más desarrollada, hay gente muy... Walter, ¿cuántas veces nos ha pasado en maestrías, dando clase en maestría, tener gente que dices, wow, o sea, porque hay gente muy desarrollada y gente muy inteligente y que se da cuenta, ¿no? Entonces, a lo que voy es, tenemos que empezar a liberar, a dar amplitud para que todos sumemos, porque no sabes la cantidad de oportunidades que hay. Yo lo que decía, aplicando el feed forward, lo que ves es la emoción, cómo la gente se emociona para decir, pero yo puedo decir... Por supuesto. Y ahí es donde yo lo que te contaba, esos 6 meses, como el ejemplo que te daba, ¿no? Yo te digo, a mí la gente cuando me pregunta, Oriol, ¿y para ti éxito qué es, no? ¿Cómo lo traduces? Y yo llego a un momento en el que me he perdido, porque tantos libros, tanta lectura, tanta cosa que uno dice, ya no sé qué significa éxito, ¿no? Porque uno ya... Pero si me preguntan a mí, yo en mi vivencia, para mí, ¿sabes qué es? Para mí es estar rodeado de gente que le brilla los ojos. Y esos 6 meses donde la gente se veía empoderada, se veía como que sus propias ideas las llevaba adelante, buscando un resultado, siendo eficiente, siendo eficaz, qué mejor que hay que eso. Y ahí luego somos colaborativos, en consecuencia de somos, ¿no? Entonces el feed forward es un arrancar algo o un despertar en algo para que después las cosas fluyan desde otro lugar. Ya no hago algo para que mi jefe me diga mejor o peor, sino hago algo para fomentar y para generar algo distinto. Eso no tiene precio para mí. Para mí va, no sé. Bueno, genial. Ya tenemos que ir terminando. Entonces, ¿cómo le decimos a los colegas que vamos a seguir con esto, con estos temas, para que se asumen con nosotros? Vamos a hacer esto. Mira, voy aquí a presentar un poco. La idea es, y sabíamos, con Walter lo hablábamos cuando estábamos preparando la webinar y sabíamos que el tema da para mucho y da para mucha profundidad y no da para esta horita breve, ¿no? Que muchas veces te quedas todo muy superficial. Pero bueno, hay que arrancar el tema, pero por supuesto sabíamos que esto se puede profundizar mucho más. Así que tenemos todos los contactos. Entonces, un poco lo que hemos decidido en Ipkin es, absolutamente aquí tienen mi nombre completo, Oriol Cabané, con mi correo para cualquier duda, consulta y demás que necesiten, por supuesto. Y luego tienen todas las redes nuestras. Ahí tenemos de Instagram, tenemos Facebook en Ipkin y de Instagram y LinkedIn hay tanto la de Ipkin como la de Walter, y ahí es Walter F. Torre, o la mía, Oriol Cabané. Entonces, un poco lo que hemos dicho es, primero, y ahí lo vamos a dividir en dos,
Primero, todas las personas que se nos agreguen, nos sigan en redes, tanto a Walter como a mí, como a Ipkin, todas las personas nos agreguen y nos pongan la palabra Feed Forward, ¿no? Así como la referencia de la webinar, nosotros de manera inmediata les mandamos libros de innovación, libros imperdibles, aquí del señor Walter Torre, cuentos, en realidad son unos cuentos que no se pueden perder, porque aparte les van a dar mucho que pensar, son los típicos libros que los lees y que te quedas pensando y que solo terminan siendo tus libros de mesa, ¿no? Porque puedes ir a consultarlos. Esos libros de regalo para toda la gente que nos esté ya siguiendo y demás. Y el seguir, ¿por qué? El seguir porque la idea que tenemos con Walter es de seguir haciendo algunos lives, ya sea en Instagram o en Facebook, anunciarlos para que todos ustedes se puedan sumar a esos lives y podamos seguir profundizando sobre esos temas que nos parecen tan interesantes y que nos dan, y para darle más la vuelta y profundizar más en eso. Así que ahí queda hecha la invitación para que todo el mundo nos pueda seguir desde ahí y va a ser inmediato. Nos siguen, libro, y ahí ya van a estar enterados de cuándo va a ser el siguiente live para poder seguir conversando, porque sabemos eso, lo que decía Walter, hay 1.000 millones de preguntas que se quedaron en el tintero y no queremos que se queden ahí, sino seguir. Y sabemos también que hay mucha gente que seguramente no tiene nuestra visión o no lo ve igual, está genial, o sea, se trata de eso, de debatirlo y de profundizarlo. Esa es la idea. Oriol Cabané, muchísimas gracias, amigo, por haber estado esta hora compartiendo todo lo que vos sabés. Gracias a todos los colegas de más de 20 países que se han sumado, de una cantidad enorme de países que están, de América prácticamente todos, y también tuvimos algunos que se han sumado de Europa, aunque el horario en Europa en estos momentos es madrugada, pero bueno, ahí se ve que algunos se despertó temprano. Así que mil gracias, Oriol, realmente por haber dado este tiempo a nosotros. Nos han quedado muchísimas ideas, muchísimas cuestiones, pero en nuestros lives, como dijo Oriol, vamos a tomar todas estos conceptos y preguntas para que en un café virtual que tengamos con Oriol y con otros profesores de Ipkin, podamos justamente seguir profundizando todos estos temas. De mi parte, muchísimas gracias a todos por haber estado. Oriol, dejo tu saludo final. No, como siempre, agradecer. Muchas gracias por estar ahí, por el apoyo y la invitación a seguir comentando, a seguir creciendo juntos, que de eso se trata. Así que desde Ipkin, muchas gracias a todos. La grabación va a estar en el website de Ipkin. Calculamos que la semana que viene ya va a estar en el website de Ipkin, así que pueden ingresar ahí a webinars y ahí los tienen todos. Oriol, mi corazón, gracias a todos. Quiero saludar ahí, tengo mucha gente conocida ahí, ahora justo estaba viendo el chat, no lo quería ver hasta ahora porque me mareé. Quiero saludar ahí a Jürgen, que está por ahí, está David de Guatemala, David de México también, quiero saludar ahí, que hay mucha gente también que, mira, Javier de Argentina, increíble. Está genial poder tener esos, y más ahora que estamos aquí tan solos, ¿no? En casa, poder compartir. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Walter, por la invitación y estamos conectados. Al contrario, un gran abrazo.